Feliz sábado en el Señor. Hoy encontramos a Jesús haciendo un segundo milagro después que bajó del monte, y también con un marginado por la sociedad de su época. En este caso se trata del centurión romano. En cuanto gentil o pagano, era considerado religiosamente impuro por el simple hecho de no pertenecer al pueblo de Israel. Y fíjense que de él Jesús dirá: no he encontrado en nadie tanta fe o una fe tan grande. Las costumbres de la época enseñaban que los judíos no podían conversar con los gentiles, ni tocarlos, ni mucho menos entrar en sus casas. Por eso es sorprendente que Jesús, desde el primer instante, manifieste un interés por entrar en la casa del romano, porque él dice: yo iré a curarlo. Y si el criado está en cama en casa del romano, pues está diciendo que va a entrar. La intención de Jesús aparece como la respuesta pronta a la noticia de los terribles sufrimientos del criado. Por cierto, el criado es otro personaje de la baja categoría social, que no vale. Jesús le da valor. Pero no sucede como Jesús lo planteó en un primer momento, porque el centurión hace que del plan de Jesús que él tenía de ir a su casa, sea desechado al ver la profundidad del pensar de este pagano. Fíjense que el diálogo que sostienen Jesús y el centurión romano ocupa la mayor parte del Evangelio de hoy. Solo al final se dirá muy brevemente: y en aquella hora sanó el criado. Punto. En realidad, lo que se coloca en primer plano es la fe del pagano. Veamos una cosa. El centurión se aproxima a Jesús, ¿ok? No le formula ninguna petición, fíjense estos detalles, sino que de forma breve, por cierto, se limita a describir la dolorosa situación de su criado. Señor, mi criado está en cama, paralítico y sufre mucho. Desde el principio deja a Jesús tomar la decisión que considere conveniente, como ayer también hizo el leproso cuando decía: Señor, si tú quieres. Llama la atención que el centurión se presenta ante Jesús casi como si fuera un papá, ¿verdad?, preocupado por su hijo. Y ya va, que estamos hablando de un militar de alto rango que habla de su sirviente, de su criado. Otra cosa que llama la atención es que cualquiera en el lugar del centurión se habría puesto pero a brincar de alegría ante la noticia de: yo mismo voy a curarlo, que implica un voy a entrar a tu casa. No, en cambio el centurión ve las cosas desde otro punto de vista. Expresa una profunda y clara comprensión de su posición y de su poder. Al renunciar el centurión a la visita que le ofrece Jesús, está reconociendo, no solo con palabras, por cierto, sino realmente, que Jesús tiene una dignidad superior y un poder indiscutible. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Enseguida el centurión hace una comparación donde se refleja su manera militar de concebir la autoridad, y esta le sirve de lenguaje para expresar que reconoce en Jesús un poder superior, capaz de actuar eficazmente, porque dice: basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Por otra parte, Jesús se detiene para apreciar con admiración, porque lo dice el evangelista, la claridad y la solidez de la fe de un pagano. El centurión
no dijo quién era Jesús, es decir, no hace una profesión de fe, pero por otra parte lo dio a entender de forma práctica y real. Jesús tiene poder para ayudar y curar. Él puede salvar. Hermanos, esta es la actitud que se necesita para entrar en el reino de los cielos. El reino aparece, por cierto, al final, representado en la mesa de los patriarcas, cuando dice Abraham, Isaac. La novedad del reino aparece en la imagen gráfica de unos que son admitidos y otros que son expulsados. El pueblo de Abraham se reconoce por su fe. Pues bien, el centurión demostró la fe necesaria para la salvación y nunca hizo catequesis. Así es que a mí me sorprende, disculpe que me ría, pero es que a mí me sorprende que estamos hablando de un pagano que nunca ha escuchado hablar de Dios. Así el reino de Dios no tiene barrera. Esa es la buena noticia. Porque una vez se pregunta, ay, los chinos y todo esto. Es que el reino de Dios no tiene barrera. La única exigencia es la fe en Jesús y la aceptación de su propuesta de vida y fraternidad que ya comenzó a plantearse en el Sermón de la Montaña. Por eso el Papa Benedicto XVI, desde él, no sé tanto el Papa Francisco, están tan interesados en la evangelización de Asia. Al final, Jesús le responde dándole una orden a aquel que confió absolutamente en el poder de su palabra para alcanzar la salvación. ¿Qué le dice Jesús? Vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Que Dios me los bendiga y disculpen que haya sido un poco largo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recemos los unos por los otros.